idea del presidente Roosevelt, que estuvo en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, fue el artífice, ¿no?, de un gran programa de ayuda social que tenía el problema que muchos políticos y gente que tiene una posición, digamos, oficial en el mundo, tenía cuando hablaba a las personas generalmente o estaban tan impresionados por la realidad de estar ante el presidente, pero la realidad es que no entendían lo que decía ni parecían reaccionar nunca a sus palabras. Era como si solamente moviera sus labios. Y empezó a preocuparle obsesivamente el hecho de que parecía que lo que decía nadie le escuchaba ni tenía atención. Y se propuso, en ese carácter singular que tenía el presidente Roosevelt, el decir una barbaridad, ¿no?, la próxima vez que recibiera a los embajadores que venían a presentar sus credenciales. Entonces, uno a uno, cuando iban pasando delante, el presidente les decía al oído, susurrándoles, ¿no?: esta mañana he matado a mi abuela. Y invariablemente cada uno de los que pasaba: muy bien, señor presidente, muy bien, siga así, tal. Y hasta llegar hasta el embajador de Brasil, que nuestros hermanos entenderán su reacción, pero le dijo: seguramente lo merecía. Le dijo, pero realmente nadie parecía prestar atención a lo que decía. Y la palabra de ese Dios que nos ha dado la vida y nos ha hecho a nosotros, muchas veces llega a nosotros de esa manera. Parece que realmente la oímos con un oído, sale por el otro, no produce ningún efecto en nosotros. Y por eso es que la propia palabra, la Escritura misma, en el libro de los Hebreos, nos llama a reflexionar cómo escuchamos la palabra de Dios. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 3, cómo a partir de las palabras de uno de los salmos, el 95, Dios mismo expone de esta forma en su palabra esa escritura para nosotros y nos muestra la importancia que tiene escuchar su palabra. Dice así en el versículo 7 de Hebreos capítulo 3: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hasta aquí la palabra de Dios. Pero ¿cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Cómo se oye? La historia de las religiones, de cada culto, de cada maestro que ha habido a lo largo de la historia, dice hablarnos en nombre de Dios. Todos conocemos creyentes que nos dicen: el Señor me ha dicho esto, o tengo esta palabra de Dios para ti. ¿Cómo sabes realmente cuál es esa palabra de Dios? Entendemos que si Dios hablara, hablaría claramente, hablaría sin ambigüedad, de una forma rotunda y evidente, ¿no? Sin embargo, muchas veces la enseñanza religiosa que se nos muestra como voluntad de Dios es compleja, difícil a veces de entender, de comprender cuál es su sentido o propósito. Nuestro texto comienza diciendo: así dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cita a continuación las palabras de uno de los salmos, el Salmo 95. Por lo tanto, la Escritura nos muestra que escuchamos la voz de Dios por medio de su palabra escrita, de lo que formaba parte de lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, que es el Salmo. El Espíritu de Dios nos habla por medio de esa palabra. Por lo tanto, aunque la Iglesia una y otra vez opta por dividir lo que Dios ha unido para siempre,
Nosotros, si queremos atender a lo que Dios nos dice, no debemos nunca separar su palabra de su escritura. La escritura de esa su palabra va unida por su espíritu. Y cuando Dios habla, su espíritu actúa. Cuando su espíritu se comunica con nosotros, nos habla por medio de la escritura. Y es por eso que tenemos que entender la importancia de recibir la totalidad de la palabra de Dios. Muchos creyentes tienen esa escritura y nuestra Biblia como domesticada. La llevamos de bolsillo, manejable, algo que se pueda utilizar. Es como una mascota, algo que está a nuestro servicio. Acudimos a aquellos versículos que nos animan, que nos resultan de consuelo y los otros los ignoramos. Y Dios nos advierte hoy por su palabra, cuidado, porque la palabra de Dios, cuando la escuchamos, tiene trascendencia y una importancia, como vamos a ver, vital para nosotros. Es cierto que en la Biblia hay muchas partes que nos resultan difíciles de leer, de entender, de comprender su sentido. Søren Kierkegaard, el filósofo danés que estaba tan preocupado por la fe, decía leer la Biblia como unas cartas de amor que recibes de tu persona querida. No te concentres en los problemas de lengua, de cultura, las barreras que hay entre cuando esa palabra ha sido expresada y cómo hoy nosotros la recibimos. Y él decía a los críticos que ya en su día había del cristianismo: el día que vea que ponen en práctica aquello que han entendido, escucharé lo que tienen que decir sobre lo que no entienden. Podré atender a sus objeciones y a sus críticas sobre lo que es difícil e incomprensible de la Biblia cuando vea que aquello que han entendido y es comprensible de la Biblia lo han puesto en práctica. Y esa dualidad, ¿no?, entre el oír y el hacer marca toda nuestra vida y nuestra experiencia. Es de alguna manera como que no pudiéramos relacionar aquello que escuchamos y cómo actuamos en consecuencia. ¿Cuál es esa palabra de Dios a la cual debemos oír y atender? Ciertamente que muchos buscan la dirección de Dios, la voluntad de Él, y la buscan para todo tipo de situaciones en su vida. Pero todos entendemos que hay cosas que son más o menos importantes en nuestra vida, pero que no tienen la trascendencia de otras. Hay realidades en la vida para las cuales decir que buscamos la voluntad de Dios es algo tan vital y tan clave que nuestra propia existencia depende de ello. Y de eso es de lo que estamos hablando hoy. No de cuál es la voluntad de Dios, si estés en esta ciudad o vayas a otra, si tengas este trabajo o estés con otro, qué has de hacer con esta persona o otra, sino de lo que hablamos aquí es de la voluntad de Dios para nuestra propia vida. ¿Qué es lo que debemos hacer con lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida? Y el Señor nos muestra que al principio de esta epístola de Hebreos, Dios ha hablado de una vez y para siempre. Comienza esta carta diciendo al principio que Dios ha hablado muchas veces, lo ha hecho de muchas maneras en otro tiempo, también a los padres por los profetas. Pero en estos días, dice el Señor Jesús por medio de esta su carta a los Hebreos, nos ha hablado por medio de Él, del Hijo de Dios. A Él ha constituido heredero de todo. Por Él ha sido hecho el universo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas. Con la palabra de su poder ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y se ha sentado ahora a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto, Dios ha hablado clara y unívocamente como en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando decimos que estamos anunciando, presentando la palabra de Dios, estamos hablando de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es tal y como Dios es. No hay nada de Dios que no esté en la persona de Cristo Jesús. Y en Él encontramos la plenitud, la realidad completa de quién es Dios para nosotros. Por eso cuando a alguien le preguntan, ¿y tú crees en Dios? A mí qué me importa lo que esa persona diga, que cree o no cree en Dios, si no es el Dios que yo conozco en Cristo Jesús. ¿De qué Dios está hablando? Es una palabra, es un nombre, es lenguaje. Por lo tanto, cuando la gente habla de ser creyente o no creyente,
Lo importante no es en qué dice, qué es lo que dice, piensa acerca de si cree o no cree, sino en quién o en qué es lo que está creyendo. Lo que debemos preguntarle y querer saber es en qué consiste precisamente su no creencia o su creencia en quién es. Y la palabra de Dios nos muestra que solamente hay alguien a quien debemos ahora prestar toda la atención, que es Cristo Jesús. ¿Recordáis la experiencia tremenda que tuvieron sus discípulos en el Evangelio, cuando aquel monte, en la transfiguración, se presenta delante de ellos Dios mismo, con toda su gloria? Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a este escuchad. Dios había hablado de una forma tan clara, así, a sus discípulos, de a quien tenían que oír. Era Cristo Jesús. Y por lo tanto el llamado a los hebreos no es escuchar simplemente la ley, no es atender a ese Dios que ha actuado en su historia, es a oír a Cristo Jesús. Y desde el principio de esta carta, una y otra vez nos muestra que Cristo es todo para nosotros. Y sin Él no sabemos absolutamente nada de quién es Dios. Ese Dios había hablado, pero había actuado también. Había sacado a su pueblo en un plan de rescate sorprendente desde aquella esclavitud de Egipto. Los había llevado por el desierto. Había provisto y sustentado para ellos. Y ahora se preguntaban que dónde estaba ese Dios. Como tantas personas hoy en día han podido oír acerca de Dios o de sus grandes obras, pero síguese planteándose a sí mismos esa misma cuestión. ¿Cómo puedo saber yo quién es Dios? ¿Qué me ha dicho Dios a mí? ¿Qué puedo saber yo de Él? Esto es lo que ellos una y otra vez se plantean en la época misma del Nuevo Testamento. Y por eso la epístola a los hebreos les dice: si oyeres hoy su voz. ¿Cuántas veces repiten este texto, esta expresión? Hoy. Cuando la gente te dice: bueno, ¿y qué pasa con la gente que no ha oído esto? ¿Es que esta gente se va a condenar, se va a perder, va a ir al infierno? ¿Qué ocurre con los que no han escuchado? Yo no sé qué ocurrirá con los que no han escuchado, pero sé que tú ahora los has escuchado. Por lo tanto, tú hoy ya no tienes excusa. No te preocupes qué ocurrirá con aquellos que no saben nada, porque desde luego ese no es tu caso a partir de ahora. Y este es el lenguaje por el cual insiste acerca de la trascendencia de este momento, de lo que estamos haciendo hoy. No es un juego. Estamos escuchando la palabra de Dios, ahora, aquí, en este momento. Y lo que nos dice en este versículo 8 es: no endurezcas tu corazón. La realidad del ser humano es que a pesar de que queremos tener un corazón de oro, tenemos un corazón duro como una piedra, insensible, totalmente incapaz de responder a lo que debe responder. Nos parece que tenemos ese corazón de oro por el cual lo que sentimos es amor y deseamos todo lo mejor para la humanidad. Pero lo que la Biblia nos muestra y enseña es que nuestro corazón es duro, y es duro e insensible para lo que ha de ser duro, para lo que ha de ser atento y sensible, que es para Dios y su palabra. Fijémonos que está hablando a creyentes como nosotros. La profanación de lo santo no es solamente un problema de aquellos que nos dedicamos a tiempo completo a tratar con la Biblia, a estudiar o a profundizar con ella, a enseñar teología y a comunicar su mensaje. Te acostumbras tanto que, como dice el refrán, la confianza da asco. Y tratamos con estas cosas sagradas y santas sin dar cuenta que pisamos terreno santo, que estamos tratando realmente con el Dios 3 veces santo, con una palabra realmente que nos pone bajo una responsabilidad y un privilegio que tenemos, por lo tanto, que no es comparable a ningún otro. Decía John Stott, a quien recordamos ahora hace 100 años, su nacimiento, que para poder comprender es necesaria una actitud de obedecer. La obediencia es precondición de la comprensión. Él lo observó una y otra vez a lo largo de toda su vida.
Desde que estudió la teología moderna, que se enseñaba en Cambridge después de la guerra, todos aquellos teólogos liberales que criticaban la Escritura y negaban las doctrinas fundamentales. ¿Cuál era su problema? Tenían el mismo libro, estaban leyendo las mismas palabras. ¿Por qué no entendían lo mismo que él entendía? ¿Por qué estaba solo en una clase en la cual todo el mundo parecía tragarse las mentiras que estaba diciendo el maestro? Y él era solamente el único que las ponía en cuestión. Y él descubrió lo que la palabra de Dios nos enseña, que comprendemos la palabra de Dios no por nuestra inteligencia o por nuestra mente, ¿no?, sino cuando Dios produce por su Espíritu esa actitud que nos lleva a la humildad, al reconocimiento, a hacer que seamos enseñables, instruibles, que realmente Dios pueda mostrarnos, guiarnos, dirigirnos en nuestra vida. Muchas veces se dice, ya me gustaría a mí saber cuál es la voluntad de Dios en este momento, en esta circunstancia. Pero sabéis una cosa, la mayor dificultad que tenemos no es saber, es hacer. El mayor problema que tenemos no es conocer cuál es la voluntad de Dios, sino ponerla en práctica, en obediencia. Y esto es lo que nos está diciendo aquí en Hebreos. Y por lo tanto lo que necesitamos es una cuestión de actitud. Nuestro problema no es que no sabemos cuál es esa palabra de Dios. La cuestión es qué actitud tenemos, cómo la recibimos. Y nos dice, no endurezcas tu corazón. Y recuerdo lo que pasó aquel día, en la tentación del desierto, cuando le tentaron sus padres y le probaron, después de haber visto sus obras durante 40 años. Y el Señor se disgustó contra toda esa generación. El libro de Números nos habla de dos generaciones. La que Dios sacó en el éxodo del Egipto, que no escuchó a Dios y se quedó en el camino. Y otra segunda generación, para la cual Dios les muestra la esperanza de esa promesa. Y dijo, siempre andan vagando en su corazón. No han conocido mis caminos, por tanto yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa conducta errática, de vagabundeo, de continua falta de estabilidad, es la que marca toda nuestra vida. Como ha dicho Peterson, un erudito también australiano del Nuevo Testamento, ¿qué es la fidelidad a Dios sino la continuidad de esa obediencia a lo largo del tiempo, en una misma dirección? De lo que se trata aquí no es de la perfección, no es de cuántas veces hemos caído o no. Se trata de hacia dónde va nuestra vida, cuál es la dirección y el rumbo que has tomado. Porque naturalmente lo que ocurre es que tenemos ese rumbo errático. Vamos de un lado a otro, vagabundeamos como si no tuviéramos realmente ningún destino. Eso es lo que hizo literalmente, físicamente. Si pudiéramos ver en un mapa lo que fue el trayecto de esa travesía desde Egipto a la tierra prometida, veríais los continuos idas y venidas, los continuos caminos sin ningún sentido de rumbo ni dirección. Y eso es lo que significa también tantas veces cuando miramos hacia atrás nuestra propia vida. Vemos la falta de dirección, la falta de rumbo hacia la que nos encontramos. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad para ello, en segundo lugar? Yo creo que nos la muestra claramente en los siguientes versículos 12 y 13. Nos dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios había hablado, la cuestión es si le habían creído. Dios había dicho lo que tenía que decir. La cuestión es si había realmente tenido en cuenta lo que él había dicho. Y este es el problema. No es que no tenemos la concentración, la atención, que no dedicamos suficientes horas para leer la Biblia, que no nos hemos propuesto, como tantas veces, dedicar el tiempo suficiente para poder profundizar en la Escritura. No. De lo que se trata aquí realmente es si nos creemos realmente lo que esta Escritura dice. Si crees que esta tierra prometida de la que está hablando, ese descanso y reposo es real, o son simplemente palabras. La esperanza eterna muchas veces nos resulta vaga,
difusa, ¿no? Como las nubes que se despejan y de un día a otro aparecen y desaparecen. Es como algo que no parece tener entidad, no parece tener realidad. Sí, creemos que hay un cielo, una promesa, una esperanza, pero ¿qué significa realmente para nosotros cada día? Nos parece sinceramente muchas veces vaga y difusa. Pero Dios en su palabra es como si viera las cosas a la inversa. Es nuestra vida la que es vaga y difusa, la que se disipa realmente como la niebla de un día para otro. Es la que en su transitoriedad, en lo efímero, en lo corto de nuestra vida, es como nada respecto a la realidad de esa eternidad de Dios. ¿Por qué nos parecen las realidades eternas de cielo y de infierno, de salvación y condenación, tan vagas y lejanas, tan difíciles de imaginar o de percibir en nuestra vida cada día? En cierta forma porque vivimos en esa confusión, ¿no?, en la que todo está mezclado. Es cierto que entendemos que hay un bien y hay un mal, y que esta vida realmente, si tiene algún sentido, finalmente habrá de prevalecer esa justicia que prime sobre toda injusticia, ese bien que venza finalmente a todo mal. Pero el problema es que no vivimos ese bien y ese mal puramente. A veces el incrédulo te dice, sí, al infierno, ahí quiero yo estar también de fiesta, como este fin de semana. Pero el infierno no es ninguna fiesta. Es el mal puro. ¿Sabes lo que es el mal en esencia puro? Ahí no hay nada de lo que encuentras en un bar en esta noche. No hay amistad, no hay compañerismo, no hay nada realmente de lo que excite, nada de lo que merezca la pena en esta vida. No sabemos lo que es el mal puro, porque Dios en su providencia, en su común gracia, incomprensiblemente, sigue mostrando su bien para aquellos que no escuchan su palabra. ¿Y qué es el Evangelio? Sino el plan de rescate a aquellos que no han atendido a su voz, que no han obedecido lo que Él les ha dicho. El Señor promete no sacarnos de un infierno porque no estamos en Él todavía, sino que lo que nos ofrece es un bien que todavía no conocemos. En esta vida podemos percibir algo de lo que es bueno, pero no sabemos lo que es bueno totalmente, puramente. Todas nuestras mejores intenciones, como nos recuerdan los reformadores, y hemos vuelto una vez más un día de la Reforma a evocar, ¿no? Incluso nuestras mejores obras están manchadas, están contaminadas. Lo que hacemos de bueno en el fondo tiene dobles intenciones. Sí, hacemos algo bien, pero esperamos algo a cambio, sea nuestra propia satisfacción, sea el agradecimiento de otros, sea simplemente que otros se den cuenta de lo bien que lo hacemos. Pero nunca hay una motivación pura. Siempre todo lo que hace realmente, aunque te parezca que es de corazón, sinceramente, es de un corazón que no es sensible a lo que ha de ser sensible, que es la voluntad de Dios y la necesidad de darle gloria a Él sobre todas las cosas. Porque las buenas obras para Dios son aquellas que hacemos para Él y solamente para Él. Como el Señor nos enseña, si quieres hacer algo bueno, que no vea una mano lo que haces con la otra. No lo hagas en público pregonándolo, hazlo a escondidas y sin que nadie lo sepa. El bien que Dios nos ha prometido es un bien que todavía no conocemos, que no sabemos la realidad de lo que Él es, y por eso nos parece todavía tan vago, tan lejano, tan difuso. Y la palabra de Dios nos muestra aquí que tenemos que creer. La fe es la certeza y la seguridad de lo que se nos ha dicho. Por su sola palabra basta para saber que es cierto y verdad. Y esto es una cuestión de confianza. Cuando ves a una persona y te dice algo, depende de la impresión que te da, la confianza que pones en lo que te dice. Nos guiamos simplemente por esa intuición ya, y depende de quien nos diga qué, así le creemos o no le creemos. El arte de la manipulación, como sabemos, es el arte de provocar una confianza falsa, el que la gente ponga una credulidad en algo que tú le vas a decir, sencillamente porque te interesa que ellos crean y acepten aquello que tú les vas a decir. Pero Dios no juega
con semejantes artes de artificio. Dios obra a lo largo del tiempo como había sacado a su pueblo y habla, mostrándoles también su propósito claramente. Y nos dice que en vuestro corazón, que ninguno de vosotros haya esa maldad de la incredulidad. La falta de fe, por lo tanto, no es ni un problema intelectual, ni un problema simplemente de falta de confianza. Es algo más, es un problema de rebelión, de desobediencia. El mal es hacer lo contrario a lo que Dios quiere. El mal es la manera en la cual nos levantamos en nuestra voluntad contra Dios y decimos, lo que yo quiero hacer es lo que importa. Y no es así como buscamos muchas veces la voluntad divina. Sí, yo quiero saber la voluntad de Dios, pero lo que quiero es que me confirme lo que yo quiero para mi vida. Y lo que buscas es simplemente un eco de tu propia voluntad. Cuando esto te explica la necesidad de que esa obediencia sea una precondición para la comprensión, dice a continuación, la realidad que todos experimentamos. Abrimos la Biblia con ideas preconcebidas. Lo que quieres es un eco que realmente te reafirme en tus propios prejuicios. Y dices, Todd, lo peor que nos puede pasar es que Dios te deje en tus propios prejuicios. Si tu actitud realmente no es la de escuchar o recibir la palabra de Dios, te convierte en lo que la mayor parte de los religiosos son, fanáticos, gente prejuiciada, gente ciega que no puede realmente entender la verdad de las cosas porque está cerrada en su mente nada más que a sus ideas preconcebidas. Y eso es una señal del juicio divino. Es lo último que podemos desear y querer. Y que Dios libre a ninguno de nosotros, de los que estamos aquí en esta noche, de que nos deje nuestros prejuicios. Porque hay de nosotros si Dios no nos habla y nos muestra su voluntad y actuamos en consecuencia. Por eso dice que ninguno de nosotros haya ese corazón malo de incredulidad que nos aparte del Dios vivo. El efecto de esa rebelión y desobediencia es separación, apartamiento. ¿Qué es el juicio último de Dios, su condenación, sino la separación de Dios? No hay otra forma de poder explicar qué es el infierno. El infierno es lo más lejano a Dios que podamos imaginar. Lo que pasa es que no sabemos lo terrible que es estar lejos de Dios. Nos parece incluso una posición cómoda, una zona de confort en la que estamos, Dios en los cielos y yo en la tierra, que no se inmiscuye. Y no nos damos cuenta de la realidad de lo que significa estar realmente, totalmente lejos de Dios. Es el infierno. Es la separación de todo bien, de todo lo que merece realmente la pena en la vida. En nuestro corazón, decía John Owen, el puritano, está la simiente de la que puede brotar la raíz de toda incredulidad, de todo pecado. Todo lo que te parece ahora tan imposible o difícil que haya en tu vida, nos recuerda este maestro de la antigüedad, está ahí en germen, está en tu propio corazón, naturalmente. Por lo tanto, lo que le rogamos y le pedimos a Dios es que nos brote esa semilla de incredulidad que está ya en nosotros. Porque en el fondo, ninguno de nosotros naturalmente se acaba de creer todo esto de lo que estamos hablando. Puede haber escuchado algo de la verdad de Dios, de ese evangelio, de ese Dios que rescata a personas que no quieren escucharle ni le atienden a Él por Cristo Jesús, que perdona sus pecados, su rebelión, su desobediencia. ¿Pero qué significa para ellos en su vida? Nada. No tiene ninguna importancia. Por lo tanto, lo que tenemos es que pensar que la realidad de ese mal del que estamos hablando es tan profunda que está en nuestro propio corazón. No está ahí fuera, escondida, amenazando, como un peligro, está dentro de ti. Cuidado por eso con una espiritualidad introvertida, de introspección,
por la cual nos asomamos a este abismo y pozo interior, porque por lo que vamos a ver dentro nos llevará a la desesperación. Dentro de ti está la simiente de toda incredulidad. Es abriendo nuestros ojos a esa voz y a esa realidad que hay fuera de ti, que hay esperanza para ti. Y nos dice, por lo tanto, exhortaos antes los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es finalmente el cometido que Dios nos da aquí como iglesia? A nosotros, como hermanos en esta familia de la fe, estamos hoy reunidos. Animarnos unos a otros, nos dice, cada día, en todo momento, entre tanto que se dice hoy y escuchamos su palabra, atender a ella. Si hay por lo tanto un cometido y una misión para cada creyente, para cada cristiano, es el animarse el uno al otro a escuchar la palabra de Dios. No hay nada más trascendental para nuestra vida, nada más importante. No es que tengamos este extraño fetichismo, ¿no?, por el cual, apegados al libro y con esta obsesión por la tinta y todo lo que significa esta palabra, nos dedicáramos a profundizar en esta escritura por una afición particular. No se trata de nada de eso. Se trata de que en esa palabra de Dios está la vida. Y que Dios nos habla por su Espíritu mediante esa escritura, mediante esas palabras aquí escritas. Y nos dice que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Finalmente, y en tercer lugar, vemos este carácter tremendamente seductor, engañoso, sutil del pecado. El pecado nos engaña cada día, pensando que vamos a salirnos con la nuestra, que no habrá consecuencia para nuestro mal, que podemos hacer nuestra propia voluntad, que da lo mismo, que Dios le es suficiente con lo que nosotros queramos. El pecado es la independencia y autonomía por la que desde el principio escuchamos a la serpiente antigua y pusimos en duda las palabras de Dios mismo. Incredulidad. Génesis 3. ¿Os ha dicho Dios? Pues por algo le habrá dicho. Algo querrá, ¿no? Algo le preocupará o le importará de esto. La sospecha, la desconfianza, la incredulidad ante la palabra de Dios es el germen y origen de todo nuestro mal. ¿Por qué? Porque es engañosa. La palabra del mentiroso, desde el principio, del engañador, pone una y otra vez la trampa en nuestra mente de pensar que realmente no tiene consecuencias el ignorar la palabra de Dios. Al fin y al cabo, si dejas de venir hoy a la iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Se te va a caer el techo mañana? ¿Vas a salir a la calle y te va a atropellar un coche? De repente va a ocurrir una tragedia porque no oigas más a Dios, porque cierres este libro de una vez para siempre y lo guardes. ¿Qué te va a pasar? Una y otra vez esa idea se acaba aferrando a nuestra mente de que es posible la vida sin Dios y sin su palabra. Es el engaño mortal, la seducción última por la cual nos tiene tan confusos que algunos, si la gracia de Dios no lo permite, Dios le dirá: esto quieres, esto tendrás. ¿Qué es el infierno? Sino la concesión de lo que Dios nos da cuando toda la vida seguimos diciendo: no quiero saber nada de ti, no quiero oír de ti, no quiero contar nada de ti. Y esto es lo último, lo peor, lo más terrible que nos pudiera pasar. Por lo tanto, si algo le debemos pedir a Dios es que de todo corazón, ninguno de nosotros, fijaos como 2 veces lo dice aquí, versículos 12 y 13, tenemos una responsabilidad los unos con los otros. No basta salir de aquí esta noche y decir: mira, yo no tengo ese problema, yo escucho a Dios y me esfuerzo por poner en obediencia lo que Él dice.
Lo que hoy te está diciendo a ti y a mí es que yo tengo una responsabilidad contigo, contigo y contigo. Que lo que es tu vida y cómo tú respondes me afecta a mí, tanto como te afecta a ti. Y por lo tanto, la Iglesia nos muestra que tenemos un compromiso con una comunidad, con una familia. Y la fuerza de una Iglesia se muestra por el más débil, por la manera en que atendemos y nos preocupamos por aquellos, precisamente, que no son los miembros más honrosos de su cuerpo, los más decorosos, los que si vimos al mundo y digamos, mira, esta es la Iglesia, mira este miembro. El Señor nos dice que la Iglesia muestra precisamente la realidad de quién es, por el cuidado por aquello que parece más débil, más deshonroso, más vergonzoso y escandaloso. Por eso es que no hay nada más lejos de la voluntad de Dios que cuando nos convertimos en el único ejército que remata a aquellos que han caído y están heridos. La verdadera Iglesia se muestra precisamente en que levantamos al que está caído, extendiéndole la mano y le sujetamos y le animamos a seguir en ese camino recto. ¿Qué quiere Dios también sino misericordia? Por lo tanto, el Señor nos pide no solamente atender a Dios y a su palabra, sino tener misericordia para con aquellos que ahora parecen no escuchar ni atender su palabra. No te pide que les condenes, no te pide que les mandas al infierno, eso no es tu cometido. Eso no es la tarea que Dios te ha dado, el juzgar quién es de Dios y quién no es de Dios y cuál es su destino eterno. La tarea que Dios te ha dado es que aquel que no escucha la palabra de Dios la oiga. Y lo que necesita, por lo tanto, es poder percibir esa voz que todo lo cambia y lo transforma. Y ayudarle de todas las formas posibles para que escuche de una vez por todas, para que realmente preste oídos y atención. Inevitablemente en las palabras de Hebreos hay un eco a la expresión del Señor Jesús una y otra vez. Recordad, el que tiene oídos para oír, que oiga. Una de las expresiones favoritas de nuestro Señor que te muestra la realidad de esa doble escucha. Puedes escuchar con ciertos oídos sin que te afecten, pero hay ciertos oídos que son los que Dios abre por medio de su Espíritu, por los cuales podemos atender y escuchar su palabra de forma que respondamos a ella. Y estos son los que escuchan al Señor Jesucristo. No hay otra palabra que más necesitamos que la que nos dice, venid a mí. Es cierto que podemos haber desatendido su voz, no haberle oído, pero el Señor precisamente nos llama, aquellos que ignorantes, necios, hemos despreciado su palabra, a venir a Él, arrepentidos y buscar su perdón. Y por lo tanto, oír su voz es como vamos a hacer ahora, confesarlo, que somos oidores, pero tantas veces no hacedores de su palabra, que la escuchamos, pero tan pocas veces la ponemos en práctica. Y le vamos a rogar que Él tenga misericordia, no solamente de mí, sino de ti y de ti y de ti, los unos de los otros, que nos dé responsabilidad, que el Señor nos muestre que somos una comunidad de pecadores, ciertamente, pero necesitados de ese arrepentimiento al cual Dios nos llama por su palabra. Que podamos exhortarnos, animarnos, ayudarnos los unos a los otros a escuchar lo que Dios dice. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo a Él. Señor, en este día no tenemos excusa ni justificación. Hoy hemos oído tu voz y tu palabra por medio de esta tu escritura. No porque mis palabras sean particularmente inspiradas, sino porque tu palabra viene de tu mismo aliento, de tu misma boca. Es la palabra escrita, en la cual tu Espíritu nos sigue hablando todavía hoy. Ayúdanos a confiar más, Señor, en esta tu palabra escrita en la Escritura, a entender que el Espíritu de Dios nos habla por medio de ella, a entender que no hay nada parecido a lo que Hebreos hace aquí, utilizar, Señor, esa palabra
escrita de Dios, con la convicción, Señor, de que tu Espíritu se está comunicando con nosotros por medio de ella. Danos ese aprecio, esa estima, ese amor a la Escritura que tuvieron nuestros antepasados, por la cual lucharon los reformadores, como hemos recordado una vez más, y dieron su vida por esa palabra, en la cual creía realmente que estaba nuestra única esperanza. Señor, te rogamos que podamos recibir así todo el consejo de Dios, que no seamos selectivos con ello, que no queramos, Señor, elegir aquello que preferimos escuchar, sino que recibamos toda esa tu palabra como palabra tuya. Pero, Señor, sobre todas las cosas, te suplicamos que nos des la actitud que debemos tener, que nos des el corazón, que nos des la voluntad dispuesta a actuar, Señor, conforme a esa palabra que hemos escuchado. Y para esto, ¿quién es suficiente? Todos podemos ser oidores, Señor, pero qué duro y difícil es ponerla en práctica y hacerla. Por eso, Señor, te rogamos que tú cambies nuestro corazón y no impidas que se endurezca, impidas, Señor, que se haga realmente insensible a esa tu palabra. Y tantas veces nos hemos ejercitado y esforzado por hacerlo realmente impasible, incapaz de reaccionar a lo que tú nos dices. Por eso, Señor, te suplicamos que tú tengas paciencia, misericordia con nosotros. Señor, que aunque tantas veces no atendemos esta tu palabra, Señor, tú no nos dejes, Señor, sin escucharla, pero sobre todo que cambies nuestro corazón para recibirla de una vez y por todas. Señor, nuestro ruego en esta noche es que impidas, Señor, que todo brote de incredulidad surja en nuestros corazones, que todo escepticismo, Señor, que toda negatividad, cinismo, Señor, que se va acumulando con los años, cuando hemos visto y experimentado tantas cosas, cuando nos han defraudado, cuando nos han engañado, Señor, cuando nos han tantas veces desilusionado, llegamos a pensar que todas las palabras son iguales. Ayúdanos a creer que hay una palabra distinta a esas otras palabras que nos han decepcionado y desilusionado. La única palabra en la cual podemos confiar con toda seguridad, con toda certeza, que no nos va a fallar, que es la única palabra de verdad. Señor, te queremos rogar que podamos así ser libres, Señor, de toda incredulidad, sino poder, Señor, confiar, tener la certeza y seguridad de que tu palabra es verdad. Señor, te confesamos que estas cosas eternas, Señor, trascendentes, que no conocemos ni hemos visto, nos resultan a veces tan lejanas que ni siquiera pensamos en ellas. Señor, muéstranos la realidad de cosas que nuestros ojos no han visto y que sin embargo podemos oír por medio de tu palabra, de la verdad de ellas. Ayúdanos a creer, Señor, que realmente es verdad, que podemos tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te suplicamos que, Señor, produzcas en nosotros, Señor, esa atención en tu Hijo amado, de tal forma que podamos escuchar sus palabras, no para juzgarlas, sino para ser juzgados por ellas. Señor, no para reconocerlas, sino para que esas palabras reconozcan la realidad de lo que nosotros somos, que nos demos cuenta de la autoridad que tiene Cristo Jesús y cómo su palabra es la que nos examina, la que nos juzga, la que nos escudriña, la que muestra la realidad de lo que hay en nosotros. Señor, te suplicamos que como iglesia, también aquí en Almuñécar y en todo el lugar de donde venimos, podamos ser una iglesia, una comunidad, una familia que se anima, que se exhorta, Señor, que una y otra vez resulta de estímulo para escuchar tu palabra. Que sea eso lo que caracterice nuestra iglesia, que cualquier persona que pueda acercarse, Señor, a este grupo de creyentes pueda reconocer que lo que nos une, Señor, es la centralidad, la importancia, la necesidad, esa realidad vital que es para nosotros tu palabra. Y te queremos suplicar que ninguno de los que está aquí en esta noche, ni una sola persona, Señor, pueda en este camino endurecerse, Señor, y caer bajo ese engaño mortal de Satanás y el pecado,
y nos lleva al juicio, la condenación y finalmente la realidad de una separación total de ti. Señor, te suplicamos por la salvación de cada uno de nosotros, pero especialmente de nuestros hermanos y hermanas en ese camino, que tú nos des, Señor, la responsabilidad, la carga, el corazón, Señor, para buscar de verdad, Señor, el bien de nuestras hermanas y hermanos. Señor, danos más amor los unos por los otros, que cuando cualquiera entre por esta puerta pueda ver que en el centro está tu palabra, pero que en segundo lugar hay un verdadero cuidado, preocupación y amor de los unos por los otros. Señor, haznos de verdad una comunidad y una familia que se preocupa por el bien el uno del otro. ¿Y qué otro bien hay mayor que ese bien sumo y eterno que eres tú para nosotros en Cristo Jesús? Amén.